No es una enseñanza lo que voy a colgar hoy, aquí. Es una lección, una recomendación, una advertencia. Eh, si no estudias economía, vas a tardar mucho tiempo en entender eh, las artimañas de los políticos y cómo te engañan. Ya te comenté en otros audios, en otros videos, que estudies economía como una ciencia, que es muy importante. Si hay dos fundamentos en la vida, uno es las ciencias económicas y la otra son las ciencias naturales, física en particular, que es la que pone las leyes. Y las leyes de la economía la pone la política. Pero si vos no sabes economía, no sabes si la política está gestionando bien la economía o no. Eh, Hay artimañas de ambos lados, izquierda, derecha, liberales, autoritarios. La economía es hiper simple. La economía es gastar menos de lo que ingresás, y la economía es no gastar más de lo que tenés, ¿no? Que más o menos vendría a ser lo mismo, pero una es proyectando hacia futuro y la otra es mirando tu bolsillo en el momento, ¿no? Actual. O sea, la economía tiene dos fases, ¿no? Lo que vas a gastar a futuro y lo que tenés hoy en el bolsillo y cómo gestionas eso. En el momento que los gobiernos se erigen en yo soy el dueño del valor y dictamino el cuánto valen las cosas y puedo distorsionar los mercados y los precios y el valor, entonces la economía se transforma en algo muy complicado porque el gobierno empieza a hablar de recetas en las que la receta básicamente, cuando te habla un gobierno de receta, en realidad, aquí una de las artimañas, en realidad lo que te está diciendo es que tiene una forma, en su teoría, tiene una forma de gastar más dinero del que ingresa para mejorar al país sin mejorar las partes reales o utilizando ese dinero que no tiene para solucionar en teoría esas partes del país que no funcionan para luego poder pagar la deuda. No es como quien dice, yo tengo mi fórmula y mi fórmula es pues sacar dinero de la tarjeta de crédito para hacer más grande la empresa y luego con los beneficios pagar la deuda. Eso sería una fórmula. Pero en la economía la mejor fórmula que tenés es, decís, no podés crecer de una manera orgánica, tranquila, sin tener que pedir el crédito, eh, y eventualmente, quizás más lento, pero eventualmente vas a llegar al mismo resultado que si hubieses pedido el crédito. Eh, el problema es que hay una competencia desleal, porque si vos creces lento y viene otro que pidió un crédito, el que pidió el crédito te va a ganar de mano por una cuestión de velocidad. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pues ponerte a la par y empezar a distorsionarte, ¿no? Diciendo, vale, no tengo, yo no lo tengo, pero creo que si hago esto, lo voy a tener. Y la pregunta es, ¿y si no? Entonces ahí cuando la economía se convierte en algo muy complejo. Porque si no lo podés tener, o sea, no podés pagar el crédito ese que pediste, alguien lo va a tener que pagar, ¿no? Porque sí, porque es así siempre. Si vos lo pedís al dinero a una empresa privada y no lo podés pagar, la empresa se jode, o la empresa de seguros que tiene que devolver el dinero a la empresa a la que vos le pediste y no le pudiste pagar se jode, o alguien lo paga, alguien lo paga. El único que no paga sus deudas con trabajo real es el gobierno. Porque el gobierno, si no tiene el dinero, no va a salir a trabajar para conseguirlo. El gobierno simplemente lo va a imprimir, se va a endeudar a nombre de todo el pueblo o de toda la nación. O... Sí, básicamente eso va a ser. Tiene esas dos opciones. O, bueno, sí, quitar partidas de dinero de otros lugares, como pensiones, educación, etcétera, para pagar deudas así por una elección arbitraria. Pero fíjate que yo te explico más o menos cómo funciona y todas las formas que tiene. El problema es que los gobiernos, si no estudias economía
y no puedes explicar esto en términos económicos, cómo funciona, que ya ves que es simple, los gobiernos te van a liar. Te van a decir que tienen una fórmula y luego van a empezar a tomar medidas que inevitablemente van a ir... si hay algo que lo que son buenos los políticos es en tomar medidas para el grupo A, o sea, beneficiando en el discurso al grupo A, pero en la práctica beneficiando al grupo B. Son expertos en esto y aparte que tienen la historia de su lado y la educación de su lado. ¿Por qué? Porque la historia nos enseñó cómo hacer todas estas cosas, porque esto ya se ha hecho, y ellos de alguna manera gestionan la educación para que nunca te enteres que esto ya pasó en la historia, para que ellos puedan volver a utilizar la misma artimaña que hace 500 años sin que vos te enteres. Entonces, sí, básicamente si vos mantenés a la gente ignorante de estas cosas, por ejemplo, vamos a subir el salario mínimo. Un partido socialista como el que gobierna hoy en el 2024 en España, lo que va a terminar haciendo cuando aumenta el salario mínimo es que va a terminar desplazando a aquellas personas que no llegan a ganar el salario mínimo porque su trabajo no vale tanto, lo van a terminar desplazando al paro. ¿Qué ocurre? Aquella persona que está trabajando, el salario mínimo le beneficia porque va a ganar más. Y el que se quede sin trabajo va a ser un subsidiado. En cualquiera de esos dos casos, el gobierno va a recibir más votos porque ambos colectivos han salido de alguna manera beneficiados. El que perdió el trabajo no se beneficia del trabajo, se beneficia de que ahora no tiene que trabajar porque lo van a subsidiar, ¿no? ¿Quién no lo va a votar? Pues aquellos que ganen bastante más del salario mínimo y poca cosa más. O sea, pero ¿quién es el colectivo que más vota a un partido de izquierdas? Pensionistas, subsidiados y gente con el salario mínimo. Entonces, el gobierno te dice que te va a subir el salario mínimo, ¿sí? Para recoger votos, para atar a la gente, para todo eso. Luego te dice, vamos a dar una ayuda para la vivienda. Aquel inquilino que va a recibir la ayuda se sentirá feliz, es el grupo A. Pero resulta que el dinero de la ayuda, ¿a quién va? Al propietario. Entonces, el que se beneficia realmente es el grupo B. Y luego te dicen, no, es que esto es para bajar los precios. No, esto es un incentivo para subirlos en realidad. Lo que pasa es que de forma temporal el grupo A no se da cuenta. Entonces, lo que termina ocurriendo, como el gobierno es tan hábil en estas cosas, lo que termina ocurriendo en muchos casos es que, como pasó hace poco, la gente se manifiesta contra las políticas de izquierda y contra los políticos de izquierda, pero todos esos que se manifiestan son los que mismamente votan a la izquierda. Porque la izquierda les dice que ellos son el grupo A y que los van a cuidar con estas normas, y en realidad es mentira. Los están estafando. Pero son ignorantes, pobres, ¿no? Que no te pase eso. Que no formes parte del grupo A. Forma parte del grupo B. Aunque formes parte del grupo A porque no te quede otra, si vos te das cuenta que no te va a beneficiar a vos, vas a por lo menos votar bien. O, de última, podés buscar un lugar en el mundo en donde la política no esté tan prostituida. Pero esto lo hacen en todas las partes del mundo. Hoy día siguen diciendo que, por ejemplo, el control de precios es algo, siquiera es válido, cuando está demostrado a lo largo ni siquiera de las décadas, de los siglos, que es una medida espantosa. Solamente produce escasez y subida de precios. Por un montón de motivos, pero está recontraprobado. Cuba, Venezuela, Argentina, Corea del Norte, o sea, no hay forma de rebatirlo, ¿no? Es como aquel que también te dice, ¿no?, que el comunismo, que hay gente que lo sigue defendiendo. Hoy día, con los ejemplos que tenemos, no hay nadie que te pueda defender el comunismo, a no ser que tenga alguna enfermedad mental. No seas esas personas. Y nada, ya en la oscuridad me despido.